Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que visualicéis este trabajo por primera vez. Mi nombre es Raúl y este canal es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Y vamos ya con las noticias. Es un vídeo un tanto especial, es un vídeo un tanto secuelas de este partido de Champions League de ayer entre el FC Barcelona y el Newcastle, y las noticias giran en torno a esto, entre lo que no se publicó ayer, que lo publico hoy, y lo nuevo de hoy. Pues vamos a formar un vídeo de noticias y os aseguro que hay cosas interesantes. Y ya sin más dilación, vamos al contenido. Para escuchar el contenido tienes que seguir aquí, estando atento, porque yo vuelvo después de una mini pausa musical. Nos vemos. Yo estaba en casa tranquilamente y de pronto me he visto vestido así y aquí. Esto es porque los jugadores han ascendido al Olimpo de los dioses. Vamos a comenzar este apartado hablando de Robert Lewandowski. Hay que decir que tanto club como jugador deben sentarse en breve y decidir si renueva contrato una temporada más o deja el equipo a final de temporada. El delantero polaco es el mejor goleador de Europa entre los jugadores que tienen 35 años o más. Aunque ahora no está en su mejor momento, el 9 del FC Barcelona come en la mesa de los mejores killers de la historia del Barça. En este sentido, Joan Laporta ha hablado. Joan Laporta ha hablado sobre el jugador polaco y ha dicho que la idea es que Deco renueve su contrato. Se lo merece. Llegó a nosotros procedente del Bayern Múnich en unas circunstancias muy difíciles. Recuerdo su presentación en Miami. Queremos que se quede, ha aceptado el papel que se le ha asignado y le sienta muy bien a Ferran Torres. Espero que quiera continuar y que así sea. El Barça de Hansi Flick está a 2 goles de los 300 y superando al Pep Team. El equipo azulgrana lleva 298 tantos en los primeros 105 partidos con el técnico alemán, por 254 del mejor Barça de la historia en la temporada 2008-2009 y en la 2009-2010, en los mismos encuentros. Entre todas las competiciones, solo el Bayern, rival del Real Madrid en cuartos de final de la Champions, atesora unos números goleadores mejores, 139 en 42 choques oficiales, que el conjunto azulgrana, que son 124 en 45. Al equipo azulgrana le quedan un máximo de 15 partidos para acabar la temporada si llegara a la final de la Champions League y un mínimo de 12. Tras el Barça Rayo Vallecano del domingo, que se jugará a las 14 horas, y el parón por causa de las elecciones, llegarán las emociones fuertes en 11 días intensos, entre el 4 y el 14 de abril, con la visita liguera al Metropolitano, los cuartos de la Champions y el derbi. A lo largo de esta Champions League, Fermín ha demostrado cuál es su valor verdadero, que el valor que le han puesto actualmente pues le cuadra. Con 6 goles, el jugador del Barça es el centrocampista con mayor llegada del torneo en una temporada oficial en la que ya suma 12 tantos y 16 asistencias. En la competición europea es ya el máximo artillero de la plantilla de Flick, especialmente feliz por cómo logró su futbolística marca ante el Newcastle. Con la asistencia de Gerard Martín a Marc Bernal en el 2-1, todos los futbolistas de campo de la plantilla azulgrana han generado un mínimo de un gol entre todas las competiciones. Desde luego que lidera la clasificación Lamine Yamal
a 3 de su registro del curso anterior y completan el podium Fermín y Rafinha. Los azulgranas han encajado los últimos 5 goles con pases o centros al segundo palo, 3 contra el Newcastle y 2 contra el Sevilla. Se repiten desde luego algunos patrones como la falta de concentración en la zona de remate o el no poder defender una pared del centrador. Rafinha vuelve a estar fino justo cuando llega la hora de la verdad en la Champions League. Si ya fue imparable para el Sevilla, ya que le marcó 3 goles, el delantero brasileño ha resultado clave en la victoria ya histórica contra el Newcastle, participando en la mayor parte de los 7 goles de un Barcelona que ya está en cuartos de final. Un show del que Rafinha recuerda indudablemente a los que regalaba antaño Leo Messi en el gran torneo europeo, y por ende hay que decir que Rafinha se vuelve a reivindicar a lo Messi para el Balón de Oro. Lamine Yamal le arrebata un récord a Mbappé. Con el gol frente al Newcastle, el crack azulgrana se convierte en el máximo goleador histórico sub-19 en Champions League. Estamos de enhorabuena porque las noticias son buenas. Tras las pruebas realizadas a Joan García y a Eric García, también estará disponible. El meta azulgrana ha sido sometido este jueves a una exploración y el resultado ha arrojado de que no hay ningún tipo de lesión y que podrá estar contra el Rayo Vallecano. Al central no hizo falta hacerle ningún examen médico y podrá medirse al cuadro vallecano. Marc Bernal está empezando a coger cuerpo en Europa, goles en Liga, en Copa y en Champions. Y es que el canterano viene de marcar al Newcastle, lleva 5 goles en 10 partidos y es un titular fijo para Flick a sus 18 años. Robert Lewandowski, jugador del Barcelona, supera a Leo Messi, que batió a 40 equipos, y a Cristiano Ronaldo, que se plantó en 38 en la Champions League. Y es que Robert Lewandowski en este momento tiene 41 víctimas y es nuevo récord histórico. Vamos a mirar así por encima cuáles son las víctimas del jugador polaco. El jugador polaco le ha metido 9 goles al Benfica, 7 al Estrella Roja, 6 al Salzburgo y al Real Madrid, 5 al Dinamo de Zagreb, Ajax y Olympiacos, 4 al Barcelona y al Arsenal, 3 al Victoria Pilsen, al PSV, al AEK de Atenas, al Dinamo de Kiev, al Chelsea y al Marsella. Con 2 goles al Tottenham Hotspur, al Young Boys, al Brest, al Anderlecht, al Zenit, Lazio, Besiktas, Borussia de Dortmund me refiero, Inter, Nápoles, Porto, Atlético de Madrid, Shakhtar Donetsk y Newcastle. Con un gol al Slavia de Praga, Olympique de Lyon, Amberes, Villarreal, Rostov, Juventus, Málaga, Roma, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Copenhague. Hay que decir que el 19 de octubre del 2011 anotó su primer tanto en la máxima competición continental y fue ante el Olympiacos vistiendo todavía la camiseta del Borussia de Dortmund. El conjunto griego fue su primera víctima y recibió la primera de las 110 dianas que acumula ya el número 9 del FC Barcelona en Champions League. Una última hora de la cadena SER dice que Ferran Torres recibirá más de una oferta este verano, pero que el jugador ha decidido quedarse en el FC Barcelona. En recientes declaraciones, el canterano del FC Barcelona, Sergi Domínguez, ha afirmado que Dani Olmo me recomendó fichar por el Dinamo de Zagreb. El ex central azulgrana, que fichó el pasado verano por el conjunto croata, se muestra muy satisfecho de sus primeros meses allí y habla de su debut a las órdenes de Hansi Flick y del jugador que más les sorprendió, que fue Dani Olmo. Se está dando prácticamente por hecho el fichaje de Víctor Barbera por el Real Valladolid.
Según ha avanzado el periodista Ángel García, el delantero del Barça Athletic va a fichar este verano por el club blanquivioleta. El número 9 del Barça Athletic ha estado lesionado, lleva unos días entrenando con normalidad y podría reaparecer esta misma jornada. Ebrima Tunkara marca y acaricia el europeo y el mundial sub-17. Tras el 2-0 a Irlanda del Norte, España ganó 3-0 a Escocia con goles de los barcelonistas Ebrima Tunkara y Roberto Tomás, y se jugará el pase a la siguiente fase a las 3 de la tarde ante Turquía en Belfast. La jugadora del Fútbol Club Barcelona, Cata Coll, recibió el alta médica pocas horas antes del partido de la Copa de la Reina. La guardameta mallorquina se reincorporó a la convocatoria de Pere Romeu para la vuelta de semifinales de la Copa de la Reina tras superar sus problemas de rodilla. Vicky López, Ewa Payor y Pere Romeu han reconocido que no ha sido nada sencillo doblegar al Badalona Woman. El entrenador se ha mostrado autocrítico con el juego del equipo y ha dicho literalmente que dejar al Barça en todo lo alto implica estar en todas las finales. Alexia Putellas guió al Barcelona a su final de Copa número 14 el pasado miércoles. La capitana logró un doblete al Badalona y las culés se jugarán el título ante el Atleti. Kika completó el marcador por parte local y Chamorro hizo el tanto del honor visitante. El resultado fue Barcelona 4, Badalona Woman 1. Recordemos que el partido de ida había finalizado en empate. El FC Barcelona explica cómo será la cohabitación entre Juste y Laporta y los límites. El presidente y la junta actual serán los únicos que podrán firmar documentos y contratos y que representarán al club institucionalmente. El presidente electo y los futuros directivos podrán ser invitados a reuniones, pero sin opiniones vinculantes, y también a partidos y actos institucionales. Xisco Puyol es el directivo responsable del básquet hasta el 30 de junio en lugar de Josep Cubells, cuyas funciones de representación como vicepresidente aumentan. Javier Tebas ha presentado el informe económico de la Liga recientemente correspondiente a la pasada temporada. Acompañado de Javier Gómez, director general, ha hablado de muchos aspectos, entre ellos del resultado de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que ganó Laporta. Ha dicho Tebas que con la diferencia es que ganó a Font. Está todo dicho. En cuanto a nosotros, hay un Laporta inicial y ahora un Barcelona diferente en cuanto a la gestión. El Barcelona ha escogido continuidad. Deportivamente se les puede pedir poco más, dijo Tebas, para añadir que Font dijo que se trataba de elegir entre Messi y Xavi o entre Echevarría y Tebas. Han elegido a Echevarría y Tebas. Lo digo en broma, ha reiterado Javier Tebas. También ha destacado que el Barcelona ganó el campeonato el año pasado y llegó a semifinales de Champions. La Copa, la Supercopa, deportivamente se le puede pedir poco más. El presidente de la Liga sí le hizo una petición a Laporta, que siga en la línea de los últimos años en el cumplimiento de fair play, que es lo que les pido. También Javier Gómez, por su parte, habló de los ingresos del Barcelona por los asientos VIP del Camp Nou. Las cuentas anuales especifican el importe que se han imputado, que son 70 millones de euros. Eso es lo que imputa el auditor y, por tanto, lo que imputa la Liga, dijo Javier Gómez. También Javier Tebas, hay que decir que no habló de cuándo el Barcelona podría estar en la regla 1-1. Le preguntaron sobre los movimientos de mercado para este próximo verano.
Tebas ha dicho que aparecen elementos como la ampliación de capital del Atlético de Madrid, que el Barcelona vuelva a la norma 1-1, ahí hay elementos, pero no van a modificar el dibujo y la estructura de los resultados de los clubes. El Fútbol Club Barcelona ha inaugurado la exposición Tant se val d'on venim en la Universidad de Barcelona. Rafa Yuste, presidente en funciones, ha acompañado al exjugador Lilian Thuram durante su charla contra el racismo celebrada en el aula magna de la Universidad de Barcelona. Se ha desestimado la demanda de 3 millones de euros del intermediario Tutumblu al Barcelona por Koundé. El agente reclamaba al club azulgrana esa cantidad en concepto de comisión por el traspaso de Koundé en el año 2022. El Fútbol Club Barcelona ha grabado y editado un impactante vídeo contra el racismo. Lo han protagonizado Eric García, Alejandro Valde, Wojciech Szczesny, Gerard Martín, Marta Torrejón, Esme Brooks y Caroline Graham Hansen. El Fútbol Club Barcelona ha infligido al Newcastle su mayor goleada internacional. Desde su estreno en los Eurotorneos en el año 68, el club inglés no había sufrido una derrota tan abultada como este 7-2. Con sus 7 goles al Newcastle, el Barcelona iguala sus mayores goleadas en la Champions. Hasta este miércoles el equipo azulgrana solo había logrado anotar 7 goles en 2 ocasiones, uno ante el Bayer Leverkusen 7-1 en el año 2012 y al Celtic de Glasgow 7-0 en el 2016 con Leo Messi como gran protagonista en ambos encuentros. El penalti lanzado por Lamine Yamal ante el Newcastle tiene historia. Es cierto también que sucedió algo parecido al penalti que se lanzó en St. James Park. Un compañero, esta vez ha sido Gerard Martín en lugar de Joao Cancelo, que fue en St. James Park, ha protegido el punto de penalti y Rafinha explica el motivo por el que se lo vuelve a ceder tras distraer la atención del equipo inglés hacia su persona. Desde luego lo que sucedió en el minuto 95 en St. James Park se repitió en el minuto 45 más 5 en el Spotify Camp Nou en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League, en el que el Barça superó al Newcastle por 7-2. Sus compañeros protegieron a Lamine Yamal antes del lanzamiento de sendos penaltis decisivos. El de tierras inglesas supuso el 1-1 definitivo y el del miércoles significó el 3-2 fundamental antes del descanso. Hay que decir también que si en Newcastle, viendo las malas intenciones de Joelinton, Joao Cancelo se colocó en el punto de penalti para que pudiera lanzarse bien y ningún rival lo destrozara para dificultar la ejecución, recibiendo incluso un empujón. En Barcelona le tocó a Gerard Martín, que se situó como un poste en el punto fatídico para que nadie se acercara. Cuidar estos detalles también es tener concentración. Y al igual que la pasada semana, Rafinha cogió el balón y atrajo hacia sí todas las clásicas miradas intimidatorias de los rivales e incluso cualquier frase habitual en el mundo del fútbol: lo vas a fallar, tíralo fuera, antes de cedérselo en el último momento a Lamine Yamal, que pudo concentrarse apartándose del ruido. En contraste con lo sucedido con los seguidores del Eintracht de Frankfurt y del Copenhague, los fans del club inglés sí se comportaron obedeciendo un llamamiento de la víspera. Tenemos una excelente reputación en toda Europa y nos encantaría conservarla, han afirmado. El lema de la cívica afición del Newcastle en el Camp Nou fue: a todo el mundo le gusta beber, a nadie le gusta un borracho.
Anthony Gordon, jugador del Newcastle, ha hablado sobre el Barcelona. Ha dicho que no estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen el balón de esta manera. Hemos jugado contra algunos de los mejores equipos, como el City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, pero la forma en la que pasan el balón a los mediocampistas, el Barcelona, son fluidos y su movimiento es totalmente diferente. En la siguiente ronda de la Champions League surge ahora un problema. ¿Por qué el conjunto que lidera Hansi Flick va a jugar la vuelta fuera de casa si ha terminado por delante de los colchoneros en la fase de la Liga? El Barcelona terminó quinto y decimocuarto el Atlético de Madrid. Bueno, pues la respuesta es uno de los cambios que ha introducido la UEFA en este nuevo formato de competición. Desde esta temporada la clasificación en la fase de la Liga no solamente determina el acceso a las eliminatorias, sino también el factor campo en todas las rondas. Y hay un matiz decisivo, es que esta ventaja puede cambiar literalmente de manos. Vamos a intentar explicarla. Esta temporada el sistema establece que los equipos mejor clasificados, por ejemplo, primero y segundo, juegan la vuelta en casa en octavos, cuartos y semifinales. Si se van clasificando, mantienen dicho privilegio, gracias a los resultados. El tercer y cuarto clasificados saben que gozan del encuentro de vuelta como locales hasta semifinales. Todos estos son privilegios, pero pueden ser robados y cambiar de manos. A ver, seguimos explicándolo. El Barcelona finalizó quinto y tenía el factor campo a favor en el primer cruce contra el Newcastle. Sin embargo, la situación cambia completamente en la siguiente ronda. ¿Por qué? El motivo es que el Atlético de Madrid ha heredado la posición del Tottenham, que terminó cuarto en la Liga. Los de Simeone, que fueron decimocuartos y tuvieron que disputar el playoff, han eliminado posteriormente a los Spurs en octavos de final. Al hacerlo, no solamente pasan de ronda, sino que también se apropian de la cuarta posición en el cuadro, incluyendo el derecho a jugar la vuelta en casa. El Barcelona demostró una gran capacidad goleadora en el partido contra el Newcastle. Aunque la primera parte estuvo más igualada de lo que nos hubiera gustado, se desataron en la segunda parte. ¿Cuál ha sido el cambio con referencia al primer partido y con referencia a la primera parte del Fútbol Club Barcelona para poder sacar este partido con tanta solvencia? Pues bueno, pues ha sido la destrucción del marcaje individual mediante movilidad y rotaciones. El Barcelona, hay que decir que identifica rápidamente cuál es el planteamiento de presión agresiva y marcaje individual del Newcastle y lo atacó desde la movilidad. Una movilidad totalmente estructural. Partiendo de su sistema, en el 4-2-3-1, los jugadores de Hansi Flick activaron mecanismos constantes de rotación posicional, especialmente en relación entre Robert Lewandowski y Fermín López y los extremos y los desmarques. El delantero centro azulgrana caía en posiciones de apoyo, mientras que Fermín López atacaba la última línea y los extremos tiraban hacia adentro. Los jugadores de la segunda línea del Barcelona aprovechaban los espacios generados por Lewandowski, quien facilitó líneas diagonales de pase entre la zaga del Newcastle, rompiendo continuamente así las referencias defensivas. Valga, por ejemplo, como ejemplo la jugada del 4-2 del Barcelona. A esto se le suma el uso de reinicios para atraer y cambiar la orientación hacia el lado débil del rival en superioridad, desorganizando la presión del Newcastle y generando ventajas posicionales constantes. Hay que decir que el Newcastle, que partía desde una estructura de un 4-3-3, presionó hombre a hombre en campo rival durante la primera mitad.
Sin embargo, con el paso de los minutos, la falta de sincronización en los emparejamientos y la incapacidad para decidir entre seguir la marca o proteger el espacio provocan un colapso estructural, algo que se manifiesta en la segunda parte mucho más acusadamente. A partir de ahí, el equipo inglés se pasó de presionar a perseguir, dos conceptos que son muy diferentes. El Newcastle persiguió sin claridad en las referencias, no tenía ningún tipo de sincronía y sobre todo esta misma sincronía exigía a cada jugador sin realizar ayudas defensivas. En consecuencia, cada intercambio posicional del Barcelona generaba muchas dudas en el Newcastle y esa indecisión rompe la agresividad del plan inicial. Luego también el Barcelona introduce en el partido un ajuste clave, que es otorgar libertad posicional tanto a Lamine Yamal como a Rafinha, quienes abandonaron el rol clásico de extremo fijo para desenvolverse en los carriles interiores con diferentes alturas y perfiles. Lamine Yamal especialmente actuó como generador de juego cuando recibió en movimiento en la zona de creación, efectuando controles orientados que eliminaban rivales y activaban ventajas para poner rumbo hacia las zonas de finalización. Rafinha, mientras tanto, por su parte, alterna la amplitud con apariciones interiores, atacando el espacio exterior como el intervalo lateral central derecho rival, es decir, el espacio entre Dan Burn y Kieran Trippier, en flexibilidad, además que permite crear en zonas imprevisibles con ambos extremos apareciendo en contextos que el rival quizá no tenía previstos. El Newcastle no logra ajustar todo esto, toda esta libertad estructural de Lamine y de Rafinha, y sus laterales Kieran Trippier y Luis Hall se ven constantemente expuestos entre cerrar por dentro junto a Dan Burn y Malik Thiaw o proteger la amplitud, mientras que los extremos Anthony Elanga y Harvey Barnes no ofrecen ayudas consistentes. Esta descoordinación generó una defensa reactiva entre los jugadores del Newcastle, llegando tarde a la zona activa entre líneas y posteriormente a la zona de remate. Además, la falta de comunicación en las coberturas provoca que cada cambio posicional de los extremos del FC Barcelona obligara a reorganizarse defensivamente con situaciones incompletas, facilitando la aparición de espacios interiores de alto valor para los atacantes, y que son los locales. Por lo tanto, el Barcelona transforma el partido tras el descanso mediante un incremento notable del ritmo competitivo. El 3-2 de Lamine Yamal al filo del descanso desde el punto de penalti supone un golpe psicológico clave. En el segundo tiempo, el equipo de Hansi Flick eleva la intensidad tanto en la circulación de balón como en la agresividad tras pérdida, y así en apenas 20 minutos anota 4 goles. La clave no fue solo el físico, sino también fue una situación cognitiva. Mayor velocidad en la zona de decisiones, mejor estructura en los espacios libres que generaba el rival y una ejecución más rápida de cada acción. En el segundo tiempo, el equipo de Eddie Howe perdió cohesión en su bloque, lo que supuso llegar tarde a los duelos y no defender las situaciones de área de manera estructurada. Todo esto a pesar de contar con superioridad numérica en bastantes acciones y pese a limitarse a replegar y tapar muy cerca de su portería. También hay que decir que el Barcelona explotó la relación entre Lamine Yamal y Fermín López durante todo el partido, ya que cada vez que Lamine recibía, especialmente en ventaja o en movimiento, Fermín López activaba automáticamente un desmarque de ruptura hacia la última línea del rival.
En estas situaciones el extremo azulgrana recibía sobre el carril interior izquierdo, se giraba hacia adentro y filtraba un pase hacia el desmarque de Fermín López, en conexión con Rafinha. Este comportamiento generaba una amenaza constante sobre la defensa del Newcastle, obligando a los centrales Barnes y Thiaw a tomar decisiones sin tiempo para anticipar. Hay que decir también que la agresividad de Fermín López al atacar el espacio fue clave en la generación de varias acciones de gol. Por lo tanto, el Newcastle tampoco es capaz de ajustar su línea defensiva ante este patrón ofensivo del Barcelona. La falta de coordinación entre los centrales Barnes y Thiaw y los laterales genera desajustes en profundidad, permitiendo que las rupturas de Fermín y de Rafinha fueran defendidas tarde o incluso sin oposición en la zona de finalización. Además, hay que decir que la incapacidad para controlar simultáneamente a Lamine, y a Lewandowski en sus desmarques provoca una sobrecarga de acciones defensivas sin tiempo para ajustar los intervalos, lo que termina fragmentando la última línea sin posibilidad de recomposición. De este modo, cada movimiento ofensivo del Barcelona genera una nueva amenaza que el sistema defensivo del Newcastle no puede gestionar de ninguna manera. La suspensión de la finalísima contra Argentina ha provocado que la selección española, que se ve obligada a jugar los partidos del parón de selecciones, tengan que buscar rivales. Es cierto que ha conseguido la colaboración de Serbia y será el primer rival en la cerámica de Villarreal, pero está buscando un segundo rival. En un principio se habló de la selección egipcia, una selección egipcia que podría estar dispuesta. Pues bien, parece que en principio la Real Federación Española de Fútbol, que sí había negociado algo con la selección, con la federación, mejor dicho, egipcia, se ha echado atrás por una serie de motivos burocráticos y la Federación Española estaría buscando un rival para el día 31 de marzo. Pues ahora viene la segunda parte de la noticia. La segunda parte de la noticia, y ya noticia de última hora, es que se sigue negociando con Egipto para poder jugar este segundo partido necesario para la selección española en este parón de marzo. Están ayudando para solventar los trámites burocráticos que impiden jugar este partido. Tras cerrar el rival definitivo, podría decidirse cuál es la sede donde se va a disputar este partido. Este próximo viernes Luis de la Fuente va a anunciar cuál es el listado de jugadores para jugar estos dos partidos si al final se pactara el partido contra Egipto. Es cierto que desde luego puede haber sorpresas porque varios nombres que no se están esperando en el primer momento podrían aparecer. Sorpresas desde la fuente, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues la aparición de Marc Pubil, ya que todo apunta de que el número 18 rojiblanco podría entrar, por ejemplo. En el lateral derecho, otra de las posibles novedades, y es que sin el carril izquierdo parece seguro que estaría Cucurella y Grimaldo serán los convocados. Sin embargo, Carreras está en la prelista, pero tendrá que esperar. En el otro costado la cosa no está tan decidida. Está Pedro Porro, que ha sido titular en los últimos parones, y Dani Carvajal aún todavía con dudas. Pero esto no está todavía al 100% cerrado. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que entre Alex Jiménez, canterano blanco que milita en el Bournemouth, y si también podía ser, gracias a su buen año y la atención que el seleccionador español le podría estar dando, una oportunidad en el mes de marzo. Más adelante, en el centro del campo, existe la posibilidad de que no vaya con la sub-21 y podría entrar en esta ventana Marc Bernal. Veremos, a ver,
un Marc Bernal que desde luego tendría mucha química con Pedri y Fermín. Hay bajas en esta zona, lo que harían que Marc Bernal pudiera lanzarse a la primera selección, al primer equipo. Bajas tales como la de Fabián, Mikel Merino, que eran fijos para De la Fuente. También puede existir la posibilidad de la entrada de Marco Asensio, que se ha reencontrado en su mejor versión en Turquía. Seguimos escalando posiciones y nos encontramos con los nombres de Gonzalo García y Víctor Muñoz. El extremo de Osasuna se ha encontrado en problemas físicos de Nico Williams, y desde luego es una oportunidad para él en la convocatoria de la selección española si terminara de entrar. Su desequilibrio pues ha llamado la atención a Luis de la Fuente. También podemos ir a la zona de más adelante, al 9, el delantero centro o falso 9. Esta es la zona donde siempre ha habido más debate. Ferran y Oyarzábal parece que son fijos, pero García podría convertirse en una alternativa para De la Fuente en partidos muy atascados por su capacidad rematadora al alcance de pocos, y en la sub-21 hay buena fe de ello. En clave azulgrana deberían entrar futbolistas como Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Pau Cubarsí y Ferran Torres. Estos deberían tener cabida en esta lista. Distinta situación es la de Eric García, ya que el central está arrastrando molestias físicas que, salvo sorpresa, le van a dejar fuera de la convocatoria, pese a que su nombre sí ha sonado con fuerza en las últimas semanas para regresar al combinado nacional. Las principales incógnitas, por tanto, giran en torno a dos nombres propios en sentido azulgrana, que son Marc Bernal y Joan García. En el caso del centrocampista, sí figura en la prelista de la Fuente y podría beneficiarse de los problemas físicos de Mikel Merino, lesionado, y de Fabián Ruiz, que arrastra molestias. Aún así, todo apunta a que su destino más probable podría ser también la selección sub-21. Ir va a ir, lo que no sabemos es en qué selección. Por su parte, Joan García recibió ayer la buena noticia de que no está lesionado, por lo que estaría disponible. Sin embargo, la competencia bajo palos es muy fuerte y el seleccionador viene apostando por otras opciones consolidadas como Unai Simón, David Raya y Alex Remiro. Lo que sí hay que añadir en esto es que sí se habló de la convocatoria de Joan García, sí se jugaba el partido de la finalísima y posiblemente hubiera ido convocado en ese partido. No sé si eso se va a traspolar aquí a esta nueva situación, pero bueno, tiene opciones. Con este panorama, la lista de este viernes se presenta muy abierta en varios frentes, con el nombre de Marc Bernal como uno de los grandes focos, desde luego, de interés. Y con las noticias sobre la selección finalizamos lo que es el contenido de este vídeo. Te recuerdo que el FC Barcelona jugará este domingo a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou. Es decir, el Barcelona jugará nuevamente como local. También recordarte que si tienes a bien valorar el contenido de este vídeo, el contenido de este trabajo, lo puedes hacer muy fácilmente. Déjame tus consultas o déjame tus afirmaciones o tus opiniones más abajo en la caja de comentarios. Si estás en el canal es porque te gusta, y si no estás suscrito, pues es una pérdida de tiempo. Suscríbete al canal, no tienes que pagar nada, es totalmente gratuito, y sobre todo, muy importante para valorar este trabajo, déjame tu like, es muy importante. Y nada más, chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo que será mañana viernes, fin de semana ya, y solamente nos resta ya esperar en cuenta atrás el próximo partido del FC Barcelona, que se va a disputar el domingo, recuerdo, a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano. Chicos, chicas,
Cuidaros y nos vemos mañana viernes.